Hola niños, bienvenidos a su programa favorito, BioKids. Nosotras somos Shesid y Rafaela. Y esta tarde hablaremos sobre enzimas y carbohidratos, continuando con el tema pasado sobre las proteínas. No se equivoquen, este tema es tan interesante y tan divertido como de las proteínas. Las enzimas son proteínas globulares que aceleran la velocidad de las reacciones químicas hasta 1.000.000 de veces o más. ¿Pueden creerlo, niños? Es muchísimo. Ocurren en los seres vivos, por eso también son llamadas catalizadores biológicos. Pero para entenderlo mejor, vamos a imaginarnos algo un poco más simple. Imaginémonos a un bebé de unos 6 meses que se llama sustrato y tiene puesto un suéter cuando hace muchísimo calor. Quiere quitarse el suéter, pero no puede hacerlo porque es muy pequeño. El bebé puede esperar hasta crecer y que el suéter reviente, o puede sacudirse hasta que el suéter salga. De todas formas, la acción va a suceder, sin importar el tiempo que tome hacerlo. Pero puede ser que le tome muchísimo tiempo. Exacto. Y es entonces cuando la madre, la enzima, muy preocupada, entra en acción, ayudando a su bebé a quitarse el suéter, acelerando la reacción, con lo que el bebé sin el suéter representa el producto y la mamá se queda igual, así como la enzima no cambia después de ayudar a acelerar la reacción, porque la enzima no se consume. Además, niños, ustedes tienen un mejor amigo, ¿no? Pues así como ustedes tienen a su mejor amigo, cada enzima también tiene un sustrato amigo especial. Estos están diseñados el uno para el otro, de tal forma que encajan perfectamente, así como ustedes y sus mejores amigos encajan y se llevan súper bien. A esto se le conoce como el modelo de llave cerradura, porque como ustedes saben, cada llave abre solamente una cerradura. Y también debemos saber que para que la enzima y el sustrato puedan trabajar bien, debe haber un lugar especial. Y a este lugar especial se lo conoce como sitio activo. Y el sitio activo puede adaptarse a la forma del sustrato, que es donde se promueve el estado de transición. Aquí es donde el complejo enzima-sustrato cambia al complejo enzima-producto. Dicho de una manera más simple, cuando la enzima se junta con el sustrato, forman el complejo enzima-sustrato, para después formar el complejo enzima-producto, para finalmente dar la enzima y el producto. Pero antes de continuar, niños, les vamos a explicar algunos conceptos importantes. Existen algunas enzimas que necesitan un poco de ayuda para comenzar a trabajar. A esta ayuda se le conoce como cofactor. Un zimógeno o proenzima es una enzima que no está activa. Una apoenzima es una enzima que no tiene cofactor. Y una holoenzima es una enzima que ya tiene pegado el cofactor, pero no ha hecho su trabajo aún. ¿Entienden la diferencia? Además, Shesid, tenemos que saber que las enzimas se dividen y se nombran de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, así como los bomberos, los doctores o los policías. Existen 6 tipos de enzimas. Las oxidorreductasas reducen o oxidan al sustrato. Las transferasas transfieren grupos funcionales, que son como el apellido de las moléculas. Las hidrolasas rompen una molécula por medio del agua. Así es, Rafa. Y los siguientes 3 tipos de enzima son las liasas, las cuales forman o rompen dobles enlaces. Después siguen las isomerasas, que mueven grupos funcionales dentro de una misma molécula. Y por último tenemos a las ligasas, las cuales son las encargadas de la unión de 2 moléculas. Sí, y para saber qué también trabaja una enzima, es muy importante estudiar la velocidad de la reacción que aceleran. A todo esto, niños, se le conoce como cinética enzimática. Y así como todos nosotros necesitamos mucha energía para jugar y hacer todo lo que nos gusta, también es necesaria cierta energía para que el sustrato llegue al estado de transición y pueda convertirse en el producto. Exacto. Y también
Para estudiar qué tan rápido trabaja una enzima, es muy importante que conozcamos la velocidad a la que el producto aumenta. A todo esto se le conoce como la velocidad inicial. Todas estas reacciones llegan a alcanzar una velocidad máxima cuando todo el sustrato se une a toda la enzima. Para poder estudiar mejor cómo trabaja una enzima, dos personas muy listas, Michaelis y Menten, hicieron una fórmula para determinar la velocidad inicial de la enzima y también crearon una KM, la cual nos ayuda a saber qué tan bien se llevan la enzima y el sustrato. Después, otros dos señores, Lineweaver y Burke, hicieron algunos cambios a la ecuación de Michaelis y Menten para que sean más exactos los resultados. Todo esto es muy interesante, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez se pusieron a pensar en qué es lo que hace que un auto vaya más lento? Como las señales de tránsito o como los topes. De igual forma, hay algunas cosas que hacen que la enzima trabaje un poco más lento, como la concentración de la enzima y el sustrato, la temperatura o los inhibidores. Ya ven, niños, que aprender sobre las enzimas y cómo funcionan no es nada complicado cuando lo vemos jugando. Yo sé que aún pueden aprender muchísimo más, así que hablaremos un poco sobre los inhibidores. De la misma manera en que un candado evita que una puerta se abra, un inhibidor no deja que la enzima trabaje como debe. Y así como existen varios tipos de candados, también existen varios tipos de inhibidores. Así es, estos inhibidores pueden ser de tipo permanente y no permanente, y también se dividen en inhibidores competitivos y no competitivos. Cuando los inhibidores son competitivos, compiten con el sustrato como si un candado fuera puesto justo en el lugar de la cerradura, ocupando su lugar. En este caso, la velocidad máxima no cambia, pero el KM sí aumenta. Sí, eso está muy bien. Pero también en la inhibición no competitiva, el inhibidor, o sea, el candado, se acomoda en un lugar distinto al de la cerradura, pero aún así no deja que la llave abra, y en este caso la velocidad disminuye, pero el KM no lo hace. Y con esto, niños, hemos terminado el tema de enzimas. ¿Quieren continuar aprendiendo? Yo sé que sí. Entonces vamos a seguir con un tema aún más interesante, los carbohidratos. Los carbohidratos son los encargados de darnos toda la energía para poder jugar y hacer tantas cosas divertidas como jugar fútbol o jugar con muñecas. Hay muchos carbohidratos, que son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza. ¿Pueden creerlo, niños? Exacto, Rafa. Los carbohidratos son muy interesantes y están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son muy útiles para todo lo que hacemos diariamente. Para entenderlo mejor, podemos comparar los carbohidratos con un collar de perlas. ¿Conocen los collares de perlas, niños? Esto es porque donde cada perla es un azúcar simple, que también se puede llamar monosacárido. Si son de 2 a 10 perlas, es un oligosacárido, y si son más perlas, es un polisacárido. ¿Ya les quedó un poquito más claro? Así, los carbohidratos se dividen según el lugar en el que tienen el grupo funcional. ¿A ustedes, niños, les gusta jugar con Legos? Esto lo podemos ver como un muñequito de Lego, que si tiene sombrero de vaquero se llama aldosa, pero si tiene un cinturón de vaquero se llama cetosa. Todo dependiendo de dónde tenga el accesorio. Cuando jugamos con los Legos, podemos crear muchas formas distintas con las mismas piezas. Un carrito, un edificio o una casa. A esto se le conoce como isómeros. Dentro de los isómeros hay diferentes tipos. Los primeros son los isómeros constitucionales. ¿Qué pasa cuando acomodamos las piezas en diferentes lugares? Los segundos son los estereoisómeros. En este caso, las piezas del Lego están en la misma posición, pero en diferentes posturas.
como si tuviéramos un muñequito y lo pusiéramos sentado o acostado. Eso es cierto, Rafa, tienes mucha razón, pero a su vez estos estereoisómeros se dividen en enantiómeros y diasterómeros. Los enantiómeros son moléculas que son como una imagen en el espejo, y los diasterómeros no tienen imagen en el espejo. Estos se dividen en epímeros y anómeros. En los epímeros solo cambia la posición de una pieza, y si hacen un círculo con las piezas y cambian la posición de una de ellas, esta estructura será llamada anómero. Sí, además, cuando las aldosas de 6 carbonos forman un ciclo, se las llama piranosas, y cuando las cetosas de 6 carbonos lo forman, se llaman furanosas. Para poder mejor entender estas estructuras, Howard creó alguna forma de representarlas y le puso su nombre, por eso se llaman proyecciones de Howard. Pero aún así era complicado entenderlas, por lo que decidió llamarlas alfa cuando el OH se encontraba abajo y beta cuando el OH estaba en la parte de arriba. Estas proyecciones Shezid se pueden representar de manera simple, como una silla o como un barquito de papel. Muy bien, niños, y con esto hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperemos hayan aprendido muchísimo y se hayan divertido tanto como nosotras. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima, niños.